noches. Este tremendo aguacero yo creo que nos espanta, pero bueno, aquí estamos de todas formas. Lo primero, veníamos hablando la vez pasada de cómo a través del pensar podríamos llegar a modificar también el comportamiento de nuestras emociones y cómo de cada uno de nosotros depende que esas emociones cambien por completo la fisiología del cuerpo, es decir, el funcionamiento del cuerpo. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos por lo menos pensando que tenemos, lo que hemos dicho, 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas, esto es una cosa absolutamente bárbara, millones de neuronas, pero que además de esas neuronas tienen en promedio unas 10.000 conexiones cada una. Eso significa que podemos tener aproximadamente 100 trillones de conexiones, pero además de eso, eso significa que podríamos estar manejando algo así como 300 trillones de bits de información, de unidades de información, como lo pasábamos en estos días en el artículo que les llegó a cada uno de ustedes. Entonces, vemos esto y uno dice, esto es absolutamente insospechado. Tratar de imaginarse esas cifras ya de por sí es como complicado y difícil. Y sin embargo, a veces, justamente en la capacidad de pensar, empiezan nuestras limitaciones. Cuando debería ser esta la razón precisamente para que se ampliara esa capacidad de raciocinio y estuviéramos generando comportamientos completamente diferentes en nuestro cuerpo. Sin embargo, cabe preguntarnos entonces por qué no es así. ¿Qué está pasando? Que seguimos fabricando el mismo tipo de pensamientos tóxicos que a su vez están generando el mismo tipo de comportamientos patológicos que están traduciéndose en todas las manifestaciones y limitaciones que nuestro cuerpo está mostrando día a día a través de las enfermedades. Entonces, eso nos hace pensar que es muy importante que estas emociones empiecen a cambiar. Y ya lo decíamos, una emoción es una energía puesta en movimiento. Esa energía puesta en movimiento nos está diciendo es necesario ser dinámicos, pero además cambiantes. Si somos dinámicos y cambiantes, eso significa podemos modificar continuamente lo que se viene, lo que estamos construyendo, y significa que lo que hoy estamos viviendo depende en gran parte de los pensamientos que tuvimos ayer, pero que lo que vamos a vivir mañana posiblemente dependa de lo que estamos pensando hoy. O sea que posiblemente no podemos modificar lo que estaba allá atrás, pero sí podemos modificar lo que se nos viene. Y esto de modificar entonces implica que haya una posibilidad real y verdadera de cambio. ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes recuerda que hablábamos de 3 facetas del cambio, o 3 aspectos a tener en cuenta para poder hacer el cambio. ¿Sí? Una parte en el entorno, otra parte ¿cuál era? El manejo de los tiempos, y lo tercero, el manejo del cuerpo. ¿Sí? Si empezamos a modificar estos 3 aspectos, es muy probable que esa fisiología verdaderamente cambie. Entonces vayamos a ir desglosando uno por uno.
Lo primero, con el entorno. Miren, hasta hace no muchos años se nos decía que todo lo que nos ocurría a nivel del cuerpo físico, a nivel del cuerpo emocional y a nivel del cuerpo mental dependía precisamente de una cosa que se llama el código genético. Es decir, lo que está inscrito en nuestros genes. ¿Y qué está inscrito en nuestros genes? Todo un historial. Exacto, todo un historial de quienes nos antecedieron. Al final todos terminamos siendo de la misma familia. ¿Cierto? Sí, claro. Es todo lo que la humanidad ha condensado en su proceso de vida, pero que cada vez se hace, digamos, que mucho más concreto. Y empezamos a darnos cuenta que hoy esas manifestaciones pueden ser los logros que tardaron posiblemente millones de años quienes nos antecedieron. Entonces, aquí ya llevamos una cosita ahorrada. Pero hoy se sabe que el 90% no depende solamente de esto, sino de lo epigenético. Y lo epigenético, en realidad, la mayor parte está en relación con el entorno. ¿Sí? O sea que realmente tenemos el potencial de cambiar la realidad. Pues ¿por qué seguimos construyendo la misma realidad? Es la pregunta. ¿Por qué seguimos pegados a los mismos patrones de comportamiento y a los mismos virus mentales que hemos tenido durante tanto tiempo? ¿Por qué las mismas programaciones? ¿Qué es lo que sigue? Simplemente que no nos hemos atrevido a salir de esa zona de confort y por tanto hay una energía, pero no hay movimiento. ¿Sí? Carlos. El sistema que existe en el planeta tenga un dominio sobre el comportamiento, sobre la mente de todos los seres humanos. A ver, explícate un poco qué es aquello de que el sistema que está en el planeta. Se supone que se creó un sistema desde casi el comienzo de lo que tenemos conocimiento de la historia de la humanidad, los faraones, para acá, y se habla de una influencia extraterrestre, otros dicen que es extraterrestre, pero que inclusive que ha sido modificado nuestro ADN, Es muy posible que nuestro ADN haya cambiado dramáticamente en los últimos tiempos. Es más, hoy en día hay autores muy serios que desafían por completo, casi que pasó a un segundo plano, la famosa teoría de la evolución de Darwin. Ya hoy se da como un hecho completamente falso que nos creímos durante mucho tiempo. Y es más, el problema es que ya hoy se dice que no vinimos de quienes nos antecedían, como nos habían dicho, sino que estudios recientes nos dicen que hace muy pocos años la raza humana verdaderamente modificó su estructura del ADN, pero que no descendimos ni de los monos, ni de todo esto. Esto lo explica muy bellamente un autor que es Gregg Braden en un libro reciente que él escribió que se llama Humanos por Diseño. Y entonces ahí justamente nos menciona, esto no fue así, hay que empezar a cambiar por completo esa visión de las cosas, y es lo que hoy a través de las visiones modernas, tanto médicas como la física cuántica, se está empezando a implantar. Pero observemos una cosa, ¿no? Primero, en el entorno, somos nosotros los responsables de que nos decidamos quedarnos viendo el semáforo en rojo o en verde. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Eso significa que frecuentemente nosotros mismos encendemos la luz roja cuando tenemos una idea brillante, cuando tenemos algo que se sale, digamos que de los patrones normales o convencionales, cuando tenemos algo que desafía lo que hasta ahora teníamos como creencias y lo que dábamos como por cierto.
porque atreverse a desafiar esto es casi que una causal de extradición. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada uno tiene esa posibilidad de modificar como realmente quiera su capacidad de ver o en rojo o en verde, ¿sí? Hay algunos que van a decir, no, el problema es que yo tengo alteraciones visuales que no me permiten, exactamente el daltónico, que no me permiten ver el rojo o el verde. Y entonces, una perfecta excusa, pero vale la pena también preguntarse por qué. Pero ¿qué pasa? Estando en el semáforo rojo-verde, yo decido muchas veces que tengo que tenerlo todo, lo del entorno, para poder ser feliz, ¿sí? Y si no tengo todo lo del entorno, no, es que me hace mucha falta esto o aquello. Miren una historia que se repite, yo me quedo sorprendido. Yo realmente sería feliz si pudiera comprarme los últimos tenis que acabo de sacar, Adidas, ¿sí? Por ponerle ahí patrocinio. Pero después se consigue por fin esos tenis. Dice, pero pues yo en realidad sí sería feliz si estos tenis estuvieran combinados con los últimos jeans y la última moda sí. Pero después de eso, no, yo estaría muy bien con esto siempre y cuando pudiera ir al gimnasio y mi cuerpo luciera como tiene que lucir. Y cuando ya más o menos ha logrado esto, no, pero pues, qué gracia tiene tener este cuerpo y no tener un carro con que lucirlo, ¿sí? Y entonces se monta en el carro, no, pero qué gracia pues montarse en el carrito y no en el super mega último modelo, ¿sí? Pero pues, ¿y cómo llego yo en este carro al apartamentico que tengo allí? Una casa grande. Y cuando tiene la casa grande, no, yo sí, en verdad sería feliz si la casa tuviera 2 pisos. Pero, y llega la casa de 2 pisos, y pues, a mí me encantaría, pero, y sería muy feliz, pero pues una casa de 2 pisos y sin jacuzzi y sin sauna. No, esto pues no funciona. Y si tengo la casa del jacuzzi y del sauna, entonces yo digo, pero ¿cómo no pertenezco a un club? Pues, es que sería absurdo, ¿no? Con todo lo que yo tengo, no puedo decir que pueda asistir a un club. Y tengo el club, pero qué gracia tiene venir acá cada 8 días. La gracia es viajar continuamente y entonces estar conociendo clubes de otras ciudades y pues de otras ciudades, pero valiente gracia aquí en el país, ¿no? La intención sería que fuera que pudiera viajar a cualquier parte del mundo. Pero cuando puedo viajar a parte del mundo, entonces ya, no veo yo cuando lleguen los viajes interplanetarios. ¿Sí? Y siempre estamos absolutamente insaciables porque tenemos que tenerlo todo para ser felices. ¿Sí? Resulta que cuando estamos ahí, en esa parte del entorno, a alguien se le ocurre, porque entre otras cosas, en esto del entorno, del tiempo y del cuerpo, todos tendemos a ser medio retenedores, más o menos. Entonces yo pongo esta cualidad aquí y pongo retenedores aquí y pongo retenedores y pongo retenedores aquí. Vamos a ver si es verdad. Yo sé que a nadie le ha pasado, pues, sobre todo a las mujeres nunca les pasa. Uno le dice a esa mujer, oye, salimos a comer. Ay, sí, qué rico, qué bueno, qué maravilla, rico, qué buena idea tuviste. Bueno, ¿a dónde quieres ir? A cualquier parte. Contigo, mi amor, a cualquier parte. Es que mi felicidad no depende del sitio, sino de la compañía, ¿cierto? Ya, listo, perfecto. Entonces vamos a comer carnita allí a tal sitio. Mi amor, lo que pasa es que acuérdate que a mí la carne me cae como pesadita. Bueno, no, listo. Vamos a comer pastas, pues. Mi amor, lo que pasa es que yo empecé una dieta hace tiempo y es que acuérdate que la pasta engorda, ¿cierto? La pasta engorda y mucho.
¿cierto? Entonces, no, bueno, está bien, mi amor, comámonos una hamburguesa. Yo me juré mi vida que yo no iba a comer comida chatarra, ¿sí? Y se quedan reteniendo cualquier tipo de excusa para que ese entorno se empiece a enrarecer, ¿sí? Entonces fíjense, ya van 3 posibilidades, pero ninguna es posible. Y pongámosle otra más. Bueno, entonces comámonos un helado. No, pero no te dije pues que estoy a dieta, ¿sí? 4ª posibilidad. Seguro que quieres ir a comer. Yo sí. Pero pues, si tú me dijeras dónde pudiéramos ir, es que yo no te había querido contar, pero a partir de ayer yo soy vegana. Entonces, este entorno empieza a enrarecer. Tenemos eso para otro día. Si ve, es que usted no me entiende, usted a mí no me entiende, usted no se pone los zapatos míos. Todo lo que yo hago por estar linda para usted. Y sin embargo, vea que es que usted no me comprende, usted no hace nada por mí. Empezó con una simple y llana invitación, pero nos quedamos reteniendo una cantidad de cosas que puedan de alguna forma, yo diría, sabotear, ¿sí? Es decir, que ese saboteador que nosotros tenemos en el interior, que generalmente es muy buen amigo, realmente yo creo que son hasta de la familia, del ego. Entonces él dice, no, yo pues en realidad esto ya se me hace muy difícil para mí, ¿no? Y claro, enrarece de tal forma ese entorno que finalmente no terminan comiendo. Vete tú a comer a tu casa, yo me voy a la mía, hablamos mañana. Y por supuesto hablamos mañana, es que mañana amaneció y yo no voy a llamar a esa bruja. Y ella, la otra, apuesta que no me llama, como es de sentido. ¿Sí? Y se empiezan a manejar ese tipo de cosas, claro, y vamos, insisto, frenando todo este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Después, para acabar de ajustar, sigamos la historia, a ver si eso sí es verdad o no es verdad. Supongamos que más bien esta pareja era casada, ¿sí? Ya no es tú para la casa y yo para, porque si él le dice, vete tú para la casa y yo me voy para la mía, resulta que se encuentran en la misma. Porque, es que esta era la de los dos. Pero allá además lo estaba esperando un hijo, ¿sí? De los dos. Un hijo. Esperemos que sí sea de los dos, porque es que si no ya la cosa empieza a complicar un poquito más. Supongamos que el hijo o los hijos de los dos estaban allá, ¿sí? Y por supuesto empieza aquello del cerebro masculino y el cerebro femenino a expresarse. El cerebro femenino dice, ¿dónde estará mi pollito, por decir algo? Mi hijo, que sigue siendo el pollito, pues, ¿no? Mi pollito de 35 años. ¿Dónde estará mi pollito? ¿Sí? Y se encuentra que cuando se va en el camino a saludar al pollito hacia su habitación, se encuentran los tenis aquí, la camisa ya tirada, la pantaloneta allí y el casco de la bicicleta por allá también porque estaba haciendo ejercicio. Y ella empieza, no hay derecho, ¿cierto? No hay derecho, yo trabajando, eso, no, pero pues fue porque lo vieron en la película, ¿sí o no? Todo el día yo trabajando y llego yo acá a encontrar este bendito, les ha pasado, desorden, ese desorden. Entonces claro, ella empieza a sortear obstáculos, coge esto, luego pasa, sin moverme, sin reírme, va cogiendo todo y finalmente lo pone allá, pero llega echando chispas. Hola. Entre otras cosas, porque es que hay 3 tipos de preguntas súper clásicas. La primera pregunta es, hola, ¿qué seguiría? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Eso está absolutamente difícil. Hola, ¿cómo te fue? Y si es un millennial, la respuesta es bien. ¿Sí o no? ¿Cierto? Fíjense que estoy hablando de cosas que son absolutamente reales y esto es lo monosilábico, ¿no? Entonces, monosilábico.
como ya sabemos que ellos son monosilábicos, no nos atrevemos a desafiarnos cosas, ¿no? Y entonces en ese monosilabismo nos están diciendo, hey, no me preguntes más, ¿sí? Pero por supuesto, después de eso viene otra expresión muy típica. ¿Cómo te fue? Bien. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué hiciste? Me impresiona porque es que miren, es que esto yo no me lo estoy inventando. Estas son preguntas calcadas aquí, allí o en cualquier lugar del mundo. ¿Qué hiciste? Sí. O simplemente nada. Pues, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuál pregunta seguiría? Después de que él contesta, Nada. supongamos que es un estudiante, ¿sí? Está en la universidad, ¿sí? Entonces lo primero es, ¿qué hiciste? ¿Sí? ¿Cómo te fue? ¿Y ahora qué sigue? Tienes que estudiar, ¿sí o no? ¡Ey, mami! Pues déjame todas las cosas. Déjame yo hago las cosas. Entonces, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no recogiste tu desorden y tal cosa? Entonces viene una cosa que se llama, pongámosle un nombre bien raro, el síndrome de la indispensabilidad. ¿Suena bueno? No. ¿Sí o no? Por lo menos original suena. ¿Qué tal que yo No existe. Y el otro contesta, ya vas a empezar. Vamos identificando todas las secuencias. ¿Qué tal que yo no estuviera aquí? No, es que el día que yo no esté, el día que yo me muera, el día que yo falte, ay, pobrecitos de ellos. Yo no sé qué van a hacer. Yo no sé qué van a hacer. Mientras tanto, ese es el rol de lo femenino. Mientras tanto, el masculino, ¿qué está haciendo? Pin, ¿sí? Control del televisor. Y si están presentando fútbol, no le vuelvo a hablar porque ya de para allá, ese ya no es monosilábico, sino monopensamiento. La única neurona que está funcionando en eso, porque el hombre en realidad puede fraccionar su cerebro. La mujer no. La mujer puede hacer 5 cosas a la vez, lo vamos a ver. Pero el hombre está viendo fútbol y ya, fútbol. Oye, ¿por qué dejaste tus zapatos ahí tirados? Uy, oye, que por qué dejaste los... Me está hablando. Me estás hablando. Además es que me está... Pero ¿cómo me interrumpes en el momento donde haya un gol en ese momento? Eso jamás se lo va a perdonar. Eso es una cosa totalmente real. Pero mientras tanto ella está fabricando esa escena también. Es que es el colmo. Para eso que son iguales. Me encanta cómo leen la mente ustedes, es una cosa fantástica, me encanta cómo leen la mente. Es que son igualitos, de tal palo, Así. eso. Hijo de tigre, Sale maravilloso. Y entonces seguimos ahí en esto que es medio monosilábico, pero en esto que somos retenedores y nos quedamos reteniendo en ese entorno cualquier cosa que pueda seguir enrareciendo la cosa. Entonces somos absolutamente indispensables en ese momento. ¿Y qué pasaría si yo no estuviera y el otro simplemente brilla por su ausencia? ¿Sí? Pero además cuando brilla por su ausencia, esta necesidad se empieza a extender mucho más allá. Resulta que este señor sigue viendo el partido de fútbol, ¿sí? Pero pues un partido de fútbol, que van a tomarse un traguito pues como para ver cómo está esto. Mija, ¿quieres un traguito? Pues bueno, servítelo. Y por el derecho me servís uno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso de pronto es un poquitico ahí extraño que ocurra, pero suele ocurrir. De pronto él se toma el traguito y detrás de ese traguito pues esto toca lo seco tampoco, pues venga el segundo pase, ¿sí? Y a los 5 traguitos
este equipo de nosotros sí definitivamente no sirve para nada. De Medellín. Yo no vuelvo al estadio a ver a Nacional. No vuelvo. Sí, es que hermano, va a cambiar para el Medellín. Pues, dicen algunos, ¿no? Entonces en ese momento, esta persona asume y miren lo noble que es el cerebro de la mujer. Mientras el hombre está pensando en él solito, en su traguito y en su cosa y tal cosa, la mujer está diciendo, el pobrecito. Es que, ¿cómo le ha tocado duro? Y se le mueve la fibra. Y es increíble, mío se quiere tomar otro traguito. Porque además, ellas tienden a ser las redentoras del universo entero. ¿Sí? Ellas tienden, seguro está tomando porque tuvo un día muy difícil. Qué pecado. Pero no piensan, yo también, no, sino que ellas ponen ante todo su espíritu de sacrificio, ¿sí? Y fíjense que es una cosa muy curiosa, las mujeres quieren salvar a aquellos que de alguna manera están enredados, y si están de novias, y el bebé, no, pobrecito, es que le ha tocado muy duro, pero yo sé que cuando se case conmigo, él va a reaccionar, porque yo sí le voy a dar lo que la vida no le ha dado. Es más, si de pronto por casualidad esa persona falló en sus empresas o en sus intentos de hacer empresa y está medio quebrado, le dice no, yo sí le presto, es que seguro perdió esa platica porque la otra no entendía cómo era la vida de él, pero yo que lo entiendo, sí le puedo hacer un aporte, que estoy seguro que mi amorcito me lo va a volver después. Mi amorcito tiene una memoria selectiva, ¿no? Entonces recuerda muy bien cuándo puede ser el momento del préstamo, pero frecuentemente olvida cuándo debe cancelar los intereses y todo lo demás. Pero nos quedamos ahí, entonces nos vamos quedando cada vez en esto. Y para acabar de ajustar, quitas ahí por favor el tiempecito. Y para acabar de ajustar, empieza a ocurrir una cosa muy importante. Y es que ya el proceso llega a ser tan aburridor y tan complejo que se empieza a invertir la mirada de las cosas a nivel del entorno. Y eso que antes se veía en positivo, ya se empieza a ver en negativo. Es que no hay derecho, es que esto ya me cansó, es que pesar, pero es que aquí no hay nada, es que todo esto se me hace un mundo, y esto que está maquinando todo el día, al día siguiente es lo que se va a llevar a su oficina de trabajo o a su escuela o a donde sea. Entonces, por supuesto, el primero que la pague es el primero que la salude. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Es que, qué barbaridad, con todo lo que hay hoy en día. No, qué arte vivir en esta ciudad. Qué pereza. Y ahora como y empezamos a ser absolutamente catastróficos en esas miradas y empezamos a darnos cuenta de que algo empieza a fallar. Por lo menos ahí ya intuimos que estamos modificando esto y enrareciendo el entorno en lugar de facilitar y ponerle un punto amable a ese entorno. Pregunta, ¿cómo ponerle un punto amable a ese entorno entonces? Porque esto lo identificamos al punto de que ustedes estaban leyendo mi mente y me decían qué tenía que decir, ¿no? Pero entonces ahora, ¿cómo cambiar ese entorno? Es la pregunta. ¿Qué hacer para que ese entorno cambie con pequeños movimientos? ¿A alguien se le ocurre? No la puede cambiar a partir de mí mismo. Pues no puede ser del entorno hacia mí. Claro, somos creadores del entorno. Luego yo me tengo que recrear, volver a recrear. La pregunta es cómo. La pregunta es cómo empiezo yo a recrear y cómo modifico el entorno. Porque yo me puedo recrear desde la percepción que yo tengo de mí mismo, pero resulta que a lo mejor esa percepción es errónea y entonces posiblemente si yo parto de un error, la respuesta vaya a ser errónea también. Entonces, ¿cómo empezar a modificar esto para que no se nos empiece a complicar esa parte del entorno? Con cosas bien elementales.
A ver, primero, ¿qué hay en un entorno normal de una casa? Mencionemos cosas cualquiera. Bien, pero ustedes viven en alguna casa, ¿no? El entorno, sí, pero ¿qué hay en el entorno de la casa? Te estoy preguntando, no me hace ni loco. Eso, listo. Hay unos muebles, una sala, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar ese entorno en la sala? Fíjense una cosa. Moviendo, claro, el solo hecho de cambiar los muebles de posición ya cambió una cosa que aquí estaba tin todo el tiempo y había creado un circuito neuronal. Es más, ustedes no le notan nada a la sala hasta el día en que este florero no está aquí y lo pasaron para allí. Y fue un cambio absolutamente elemental. Y esto estaba aquí. No lo cambié. ¿Y te gusta? Si le preguntas a una mujer, ella va a decir, me hubieras preguntado. ¿Sí o no? Si le preguntas a una mujer, dice, sí, está bien, está bien. ¿Dónde está el control? Pero miren, esa sola cosita ya empezó a modificar. ¿Pero qué más? A lo mejor esa sala estaba muy vacía y a ella se le ocurrió poner hoy flores. Y esas flores obviamente cambian no solamente los espacios del entorno, sino que le empiezan a agregar una cosa muy importante. ¿Alguien me puede decir qué es? Armonía. Colorido. Colorido. ¿Sí? Y ustedes saben que el color es otro lenguaje de comunicación. Entonces el color nos hace diferenciar tremendamente la fisiología corporal. Y si no, díganme que no, de una vez metámonos acá. Yo les pregunto, hagan el ejercicio mentalmente, sobre todo las mujeres aquí en este momento, de que se sentaron, digámoslo así, 5 minutos. No, vale 5 minutos, eso es demasiado. 2 minutos a mirar su closet. ¿Sí? Háganlo ya, piénsenlo a ver qué están viendo allí. Están ahí sentadas viendo el closet en este momento. Bueno, esto también es válido para nosotros, los hombres también. Solo que ellas son más perspicaces en eso. ¿Cuál es el color que prima en su ropa allí? Pregunta. Entonces alguien me va a decir, uy, yo me encanta el gris y el negro, dice alguno, ¿sí? Y otra dice, me encanta el amarillo y qué sé yo, el rojo. Pregunta, ¿esto nos estará diciendo algo? El hecho de que mi segunda piel, que es mi ropa, sea de un color o de otro, me está diciendo algo de lo que yo tengo en mi propio entorno, ese entorno del que me he visto todos los días. ¿Estará diciendo algo? Claro. Entonces, ¿alguien me puede responder esa pregunta? ¿Qué color primó cuando miró su closet? Naranja. Naranja. Maravilloso. El naranja generalmente es de una persona con interés intelectual, que le gusta estudiar, que le gusta capacitarse, que le gusta, digamos, que estar adquiriendo conocimientos. ¿Sí? Eso puede ser interesante. Y ya nos está diciendo muchas cosas. Tú me ibas a decir cuál. Blanco. El blanco. El blanco, desde el punto de vista salud, es la perfecta salud, porque es la combinación de los 3 colores primarios, el rojo, el azul y el verde. ¿Sí? Y cuando se combinan esos 3 colores, generalmente lo que manifiesta es el blanco, y ese blanco suele ser de un equilibrio bien interesante. Rojo. El rojo generalmente implica que hay chispa, pasión, berraquilina, pero también un poquitico de... ¿Sí? Entonces el marido debe llegar tirando por allá primero el lacito con un pedazo de carne, y ella, si muerde la carne roja, ya la cosa empezó a complicar, ¿sí? Porque quiere decir que ya no necesitan perro en la casa, ¿no? Bueno, pero muchas veces prima el gris o prima el negro o el azul. El azul generalmente implica que hay una pureza de móvil,
es decir, una cierta nobleza detrás de todo eso. Pero los colores oscuros, por ejemplo, generalmente implican que hay un alma triste, que hay algo ahí como un poquito lúgubre, exactamente. Entonces fíjense cómo cosas tan pequeñas como eso, de cambiar un poco el entorno, nos puede empezar a modificar por completo las percepciones. Y si las percepciones son las que originan los pensamientos, y los pensamientos que generan los sentimientos, y los sentimientos las acciones, y las acciones cuando se repiten los hábitos, y luego el carácter, y finalmente un destino por completo, significa que ese pequeño detallito fue suficiente para empezar a modificar muchas cosas. ¿Qué otra cosa podemos cambiar entonces en ese entorno? Alguien dijo esto, el colorido de los seres verdes, maravilloso, o de los seres de las flores, pues en general, maravilloso, perfecto. Pero, ¿qué otra cosa podríamos cambiar en el entorno? Ahora que hablabas del desorden, podría ser el cambio ordenado. Claro. El solo hecho de vivir en el desorden, ustedes ven a veces esas películas gringas que nos muestran la caja de pizza de hace 20 días y todo eso ahí tirado, y obviamente uno dice, no, esto es imposible, yo no sería capaz de vivir en una cosa de esas. Pero sin duda que cuando tú empiezas a organizar la cosa, le generas al otro un cierto sentimiento de culpa si no hace lo mismo, ¿sí? Entonces esa orden que sutilmente ya había dado antes es el colmo. Tú, ¿por qué dejas siempre ese reguero de cosas por ahí? Podría darse de otra manera para que el entorno cambiara. Y si yo mismo organizo mi entorno, el otro activa sus células en el espejo y dice, uy, yo también. A mí me pasa. Cuando llego a veces a la habitación y miro mi nochero, y de pronto miro para el otro lado, entonces no puedo evitarlo, venga, organicemos, hermano, porque si no, lo que sigue dentro un poquito es una amonestación, ¿sí? Pero ya después es una expulsión. Bueno, entonces fíjense cómo cosas tan elementales como estas nos pueden cambiar la vida. Viene entonces el manejo de los tiempos. Y lo primero que yo tengo, no voy a quitar retenedores. Lo primero que yo tengo que decir es que primero no posterguemos la felicidad. Ya poníamos ese ejemplo. Yo voy a ser feliz el día que tal cosa, ¿sí? No hay que postergarlo, puedo ser feliz ya, y además más complejo, puedo ser feliz con lo que tengo hoy en día y además con lo que vivo hoy en día en ese entorno, ¿sí? Entonces, si yo decido no postergar mi felicidad, quiere decir que esta es una decisión. Y si no quiero postergar mi felicidad, pues entonces tampoco postergo los sueños. ¿Qué es un hombre sin un sueño?, decía Facundo Cabral. Y realmente es un momento de volver a cultivar los sueños. Pero aquí viene el saboteador, siempre el saboteador surge aquí. Ese saboteador está a flor de piel. Me ofrecieron un trabajo. Ni se te vaya a ocurrir contarle a nadie. Porque, fijo, si le cuentas a alguien, seguro que eso se desbarata, ¿sí? Y empezamos a tener esa visión absolutamente nefasta. Hay gente que de verdad, insisto, yo creo que eso es así. Hay gente que vive para tratar de ver cómo le complica la vida al otro, ¿sí? Imagínense la escena. Esa pareja estaba buscando tener bebé y llevaban unos años, y de pronto se enteran, estoy en embarazo, ¿sí? Le cuenta a esa amiga, ¡ay, mija! Bienvenida al cartel. Olvídese de aquí en adelante de volver a dormir solos un domingo, ¿sí? En cambio la otra le dice, pilas con las estrías, que es que esa barriga va a crecer y usted sabe, esto se tiembla todo y eso no falla, las estrías, ¿sí? Y la otra muy generosamente le dice, y ya estás vomitando.
Entonces, todo ese motivo de celebración que tenía se empieza como a dibujar de otra cosa, ¿sí? Pero además de eso, a alguien más se le ocurre decir, como se ven de feas algunas en embarazo, ¿sí? Y esto sigue, es una cosa en verdad que pareciera que tuviéramos que complicarnos nosotros la vida, pero también complicársela al otro. E insisto, hay que vivir para complicarle. Conocí al que va a ser mi esposo definitivamente. Ese enamoramiento no dura mucho. Espera y verá. Dele un mesecito y verá a ver qué pasa, ¿sí? O empecé a trabajar en mi nueva oficina. Ay, hermano, usted no sabe lo difícil que es hacer empresa en este país. No, es que usted no lo imagina. Se lo digo yo, pues, que llevo 20 años en esto, ¿sí? Un día, yo creo que les conté esa historia, yo estaba consiguiendo un tío para unos marranitos y me dice el tipo que me iba a vender el cuyo, me dice, usted va a tener marranos, le aseguro que el marrano es usted. Y yo, hasta ahí nos dieron las ganas de tener marranos. Bien. En fin, fíjense cómo estas cosas casi como que parecieran estar inscritas en nuestro interior, ¿sí? Y es como si nos estuvieran diciendo, ojo, porque aquí hay que también sabotear de alguna manera esos sueños. Y si esos sueños también tienen que ver con los retenedores en el tiempo, entonces ni se diga. Les voy a poner un ejemplo de hoy. Es una pareja que lleva muchos años de casados, 30, 40 años, ¿sí? Y hoy ella me trae una carta que le escribió a él en 1990, por decir algo. Es que vea, doctor, vea que estas cosas entre nosotros estaban mal desde esto. Y me muestra la carta haciéndole los mismos reclamos que hoy le está haciendo, pero calcada, ¿sí? Y yo miro, y es que no sé qué, tú no has tenido en cuenta que yo tal cosa, me encantaría esto, pero tú nunca te pones en mi lugar y yo siempre he estado aquí esperando. Pero miren desde cuándo está fechada la carta. Y no sé qué está pasando. ¿Cómo es posible que alguien siga reteniendo el tiempo, esperando a que tal vez quizás un día, a lo mejor, quién sabe, el milagrito se dé porque hay que estar reteniendo? Y ellas suelen ser mucho más retenedoras, ¿sí? Pregúntele a esa mujer si guarda la esquelita que él le dio cuando eran novios. Con toda seguridad la tiene para guardar en el último rincón, en esa cajita que además ella decoró y tal cosa, y la saca de vez en cuando. ¿Cómo era el lindo? ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo, es que era tan divino. Es que no, ahora no dicen tan divino, sino tan de van, sí, sí. Y obviamente todo eso está ya acordado. Pero pregúntenle a ver si no es verdad, si ella no guardó la boleta del primer concierto al que la invitó, porque allá fue cuando me dio el primer beso. Y vaya donde, ay, hijo de madre, si empieza la cosa complicada. Yo digo que esas son las preguntas suicidas, o mejor, las respuestas suicidas. Vaya donde le pregunte a él, mi amor, ¿tú te acuerdas dónde nos dimos el primer beso? Ay, y empieza una cosa súper complicada, porque el cerebro de él inmediatamente, aló, alarma, instinto, ojo, nos van a agredir. Sí, porque pucha, me daba el primer beso esta vieja. Entonces él dice, ¿dónde te di el primer beso? No. Por supuesto, dice la opción tan bobo, no sé, obviamente viene esa expresión tan bobo. Yo le estoy preguntando dónde, en qué parte nos dimos el primer beso. Pues ya te dije que en la boca. No, ¿en qué lugar? En la boca, eso también es un lugar. Hasta que finalmente, pues pucha, tiene dos opciones. Una, da un sitio errado, y yo complico. Porque ya fue con la otra. Si le dice que fue en otro teatro o en cualquier escenario,
Conmigo no fue. Eso no fue conmigo. Yo estoy diciendo es a mí. Ah, mi amor. Es que esta memoria mía es muy complicada, Cristina. Yo no tengo la memoria suya. Yo quiero que usted se ponga en mi lugar, Cristina. Yo mantengo más cosas en la cabeza que usted. Seguramente usted tiene desocupada esa parte del cerebro donde la memoria se graba. Entonces, y empieza la otra cosa, ¿sí? La otra posibilidad es decir, no me acuerdo. Por eso les digo que son respuestas suicidas. Si después de esa respuesta no me acuerdo, ustedes me adivinan cuál va a ser el patrón de comportamiento de ella, es porque no han visto películas. ¿Sí? Entonces normalmente si él dice no me acuerdo, ¿qué dice ella? Claro. ¿Qué le va a importar? ¿Qué le va a importar? Apuesto a que si hubiera sido con aquella. Otra, sí. Apuesto que esa sí se acuerda. Además que tiene un movimiento. Ellas dicen sí, pero con la cabeza dicen no. Apuesto que de eso sí se acuerda. ¿Cierto? Entonces uno no sabe si está diciendo sí o no. Y otra vez cambia por completo ese patrón de comportamiento y eso vuelve y empieza porque son, insisto, retenedores. Pero él en cambio es posible que si recuerde alguna escena específica de mucho tiempo atrás. Curiosamente, esa escena específica de mucho tiempo atrás está almacenado en el único cajón que permanece activo toda la vida en el hombre. Se llama el cajón del sexo. ¿Sí? Y él sí se acuerda que se le puso esa noche y cómo fue que lo tentó. Y a mí no se me olvida, Cristina, la primera vez que yo le moví esa trapeadora que usted tiene en el pelo y yo lo que vi debajo sí, pero siempre está relacionada con eso. Porque no es mentira, es cierto que el hombre es mucho más sexual que la mujer en ese sentido, entonces consume mucha parte de su oxígeno ahí y entonces de sus pensamientos y sí, también su oxígeno. Y ellas no aprenden del entorno. ¿Ah? Ellas no aprenden de ese entorno. No, aprenden demasiado, vamos a verlo enseguida, te vas a dar cuenta que eso es cierto, aprenden demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en este tiempo, insisto, empiezan a grabar muchísimas cosas, pero empieza a haber como una especie, digámoslo así, de memoria selectiva emocional. Ellas sí se acuerdan de cada detalle. Y ojo, la única manera de saber si ellas verdaderamente perdonaron o olvidaron es si cuando evocan esto ya no les da rabia. Se acuerdan de otro, la cara complicó, sí, pero generalmente esa memoria selectiva emocional hacen que ellas posiblemente graben mucho más, pero las cosas negativas. Porque es curioso, y esto sí de verdad no es exclusivo de ellas, es exclusivo yo diría de la raza humana, porque si nos ocurre una cosa desagradable, eso sí tenemos la tendencia a guardarlo 3 veces más que lo positivo. Eso es muy llamativo. Ya les decía la otra vez como cuando se buscan palabras en el diccionario que tengan que ver con las emociones, más del 65% tienen que ver con emociones negativas y solamente un 35% con emociones positivas. Eso nos está contando muchas cosas y nos está diciendo de qué manera nosotros reaccionamos frente a esto, ¿sí? Y entonces aquí la invitación viene la reconciliación con la propia historia, ¿sí? Si pretendemos hacer un cambio en los tiempos, tenemos que reconciliarnos con nuestras historias y no seguir viviendo de alimentar esas historias, buenas o malas, porque es que ya son historias. Entonces no tiene sentido quedarse tampoco allá como pasábamos de bueno. Eso es una afirmación negativa, ¿sí? Como pasábamos de bueno, eso ya implícitamente está diciendo, en cambio, ¿cierto? Estamos generando una especie de bloqueo que nos
evita de verdad reconciliarnos con nuestras propias historias, y esto ya de por sí es complicado, ¿sí? Ni qué decir entonces cuando llegamos al cuerpo. Si pretendemos realmente hacer un cambio, lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta parte es que una cosa elemental puede empezar a darse para poder verdaderamente hacer el cambio, y es que tenemos derecho a sonreír. Y miren, esto parece demasiado elemental. Si yo preguntara hoy cuántas veces se rieron en el día hoy, ¿ustedes son conscientes de eso? Hoy cuántas veces soltaron una carcajada. Aquí le hemos soltado. Muchas. Digamos que estamos haciéndolo de manera colectiva y estamos creando vínculos. Esta tal vez es la importancia de que estemos aquí y no simplemente viendo un video, porque aquí se crean vínculos y estamos cambiando por completo la fisiología. En el video yo estoy generando un contacto con un aparato que me permite ver en una pantalla algo que ocurre aquí, pero de ninguna manera me permite sentir esto que estamos sintiendo. Entonces vuelvo y pregunto, hoy, ¿cuántas veces en el día sonrieron? Muchas. Es más, ¿cuántas veces rieron a carcajadas? Ellas ahora que me vieron todo mojado soltaron la risa. Maravilloso, empezar por eso, ¿sí o no? De empezar, ¿no? Ya empiezan sirviendo el dolor ajeno. Ahorita que llegan a la casa, ahorita arreglamos. Me hiciste quedar delante de todo el mundo, me hiciste quedar mal. Sí, claro, porque la señora mía se burla de mí y además delante de todo el mundo, en fin. Pero miren, otra gente dice, volvete serio. Pues, ¿qué es eso? Bobo tampoco, que parece bobo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos sonriendo y esa sonrisa en verdad está cambiando por completo el entorno. Imagínense donde yo todo el día esté viendo un jefe que está haciendo esto. Un ambiente tenso. ¿Un ambiente qué? Tenso. De miedo, por rápido. En cambio, ese... que perdió Calomari. Miren, a mí me llama mucho la atención eso, a mí me llama mucho la atención cómo Colombia, a pesar de todos los problemas que nosotros tenemos y todo lo que nos antecede y todo lo que en el mundo, por lo que nos identifican allá afuera, y a pesar de eso tenemos fama de ser uno de los países más alegres de este planeta. Bueno, en la última encuesta como que no nos fue tan bien. El caso es que generalmente eso ocurre después de que a uno le ha tocado probar lo que no querría probar, ¿sí? Para decirlo de otra manera, nunca va a ser igual una caricia o un beso cuando te dieron un diagnóstico complicado, ¿sí? Qué curioso que tengamos que esperar a que eso nos lo digan. Qué curioso que tengamos que decir, estás invadido, no hay nada que hacer, para volver a rescatar lo valioso que puede ser un beso o un abrazo. Qué curioso que tengamos que meternos en las cosas tan complejas que la vida nos pone para valorar lo que realmente tenemos que valorar en el día a día. En cambio, qué maravilla volver a recuperar ese niño que vive en nosotros. Acuérdense lo que les decía la otra vez, un niño ríe en promedio 300 veces en un día. Un adulto en promedio, y siendo muy generosos, 15 veces en un día. ¡Wow! Eso que acabas de hacer es muy significativo. Y uno no termina de sorprenderse, porque es que si eso está pasando, uno se pregunta por qué nos estamos envejeciendo. Esas conductas que estamos teniendo de olvidarnos de reír y más bien llenarnos de problemas, ¿no será que también están cambiando la fisiología? ¿Qué pasa con alguien que ha sido muy sonriente toda una vida y ustedes comparan el aspecto externo, la facies de lo que irradia ese que ha sonreído toda la vida versus el que tiene la misma edad pero toda la vida ha estado así?
Arrugado. Claro, además es que se arruga porque se le empiezan a pegar aquí las cejas y bueno, lo que sea, pero a veces nos tomamos la vida muy en serio. Claro, se arrugan de reírse también. Bueno, pero la arruga ahí es distinta. Claro. Y está generando otra serie de cambios en la fisiología corporal. El que está así, todo el día está secretando adrenalina, está secretando ACTH y cortisol. Porque no secreta cortisol, sino cortisol. Sí, se lo toma tan en serio que obviamente ese cortisol también es distinto. Y entonces, ¿qué pasa? Todas esas hormonas del estrés que se están generando en ese momento hacen que el otro cambie por completo también su fisiología. En cambio, ese que sonríe continuamente, ¿qué está secretando? Dopamina, molécula del placer, serotonina, molécula de la alegría, oxitocina, molécula de esto que estamos haciendo aquí, de crear vínculos, ¿sí? Entonces, obviamente que la respuesta corporal tiene que ser completamente distinta. Luego viene entonces, ¿qué pasa? Después de que nos dimos cuenta de que teníamos derecho a sonreír, alguien se mira al espejo, que es la mejor manera de ver el cuerpo, ¿sí? Y esto es una cosa que ocurre siempre también, otra vez, hombres o mujeres. Ella se mira al espejo después de haberse organizado, echado. Nada más esto yo no sé qué tiene, pero una cosa rara, pero es un comportamiento que está casi que inscrito. Yo me imagino cómo serían las cavernícolas allá saliendo de la cueva antes. Pero alguna cosa se conservaba desde esa época y hoy se sigue viviendo. Entonces ellas hacen este movimiento y si lo hacen en la calle, alguien la mira y le dice, sigue la otra expresión, ¿qué hay? ¿Sí o no? Pero además si va con el novio y el novio es conocido, que lo acaba de ver, ¿para qué? Pero este man tiene buena mano, ¿sí o no? No es que ella esté guapa, no, es que este man tiene buena mano, ¿sí? Y es que hay otros que tienen mala mano. Bueno, ahí seguimos confirmando lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el hombre dice, sí, es que nosotros somos indispensables ahí para que ya estén bonitas. Sí, o sea, si nosotros no estuviéramos ahí, parce, no estarían brillando como brillan. ¿Para qué? Pero si un hombre necesita una mujer ahí para que le vaya bien, ellas con otros no, mejor dicho, ¿qué harían si nosotros sí o qué pasa? ¿O no? Bueno, pero ellas están. Sin embargo, vuelve el bendito saboteador, ella puede estar muy linda, pero si se mira al espejo, retrocedamos la película, se acabó de levantar, ya hicimos esa escena en alguna otra ocasión, cuando antes de bañarse pasa por el espejo y ¡ay! ¡Qué susto! Y tal cosa, después se baña, se organiza. No, pero es que es más o menos así, ¿no? No es así. Imagínense, ustedes entraron hacia el baño. El espejo, por supuesto, es un espejo panorámico. Eso no puede ser el espejo, porque en el espejo panorámico, y si es de aumento mejor, porque se ve todo más claro. Pero ellas pasan y dicen, ay, entonces alguien sigue derecho para la ducha, para no mirar mucho a la bruja que hay allá, se meten a la ducha, salen, se peinan, todavía no se atreven a mirarse al espejo, y aquí hay un bendito aparato maravilloso para despertar a los maridos que se llama secador. Cuando ya se están terminando de secar, entonces viene otra cosita que es, ¿cierto? Y después no, yo no sé por qué. Yo no me asusto cuando paso y me miro al espejo cuando me levanto. Hay excepciones. No. Lo cierto es que hay un momento en que entonces las cosas nunca pueden entender por qué después de echarse el labial se lo tienen que aplastar. Si antes estaban pegando a que se pegaba porque ¿Para qué? pero bueno, lo cierto es que se ven preciosas para el que está por allá, ¿sí? Pero ellas en el espejo dicen, gordito tan aburrido, esta cosita, y si se ven una pequita, ¡ay!
urgente, cita con la dermatóloga. Hay que quitar esto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a pesar de que su conjunto es absolutamente precioso, ellas tienen que ver lo que hay que corregir. Entonces viene la pregunta con otra vez la respuesta suicida. Entra en ese momento el marido: mi amor, ¿cómo me ves? Ojo a la respuesta, porque en verdad puede ser suicida. Si ustedes le dicen bien, ella ¿qué va a decir? Este no ve. Ay, para eso que no me para ni bolas, ni siquiera me has mirado y ya me estás diciendo que bien. Vaya con que la pregunta haya sido: mi amor, estoy gordo. Vea, puede ser un padre botero, pero dígale: estás esbelta. ¿Sí? Si usted le dicen gorda, 30 años después les van a estar echando cantaleta. ¿Se acuerdan? Usted me dijo. No, es tan raro que ahí sí no se acuerda. Otra vez, ahí sí no se acuerda, ¿no? Usted me dijo que yo era gorda. Y eso sí se les quedó grabado. Y puede ser de verdad una cosa milimétrica, pero ella se ve en el gordito, porque tiene una cosa que se llama distorsión intracorporal. En serio, se miran y pueden ser absolutamente perfectas, pero alguna cosa hay que corregir. Entonces, el cuerpo hay que corregirlo, ¿sí? Porque si no, ni modo. Nosotros, en cambio, nos salimos de la ducha y ya. Listo, Eso es todo. Empezamos. Sí, más o menos. Ahí está todavía. Sí. Y entonces, no les puedo decir lo que hace después el hombre allá mirándose al espejo, porque ustedes se lo saben de memoria. El caso es que, bueno, en fin, ellos generalmente no están detallándose cada cosa, sino esto se ve bien, esto combina. Esta ropa, él puede tener el closet repleto, pero normalmente, generalmente necesita la aprobación de ella, que le diga: estoy bien así. Y si no le digo nada, alguien en la calle le va a decir: papito, se te ve muy linda esa camisa de cuadro. Y eso que vea, eso inmediatamente forma un cerebro relé en el hombre. Ese cerebro empieza a dar vueltas. Me queda linda, soy papito, yo, y colombiano, yo no sé cómo no me enamoré de mí mismo. Mi mamá me dijo que yo me quería acostar conmigo y en efecto me acosté conmigo. Yo no sé cómo no tuvimos descendencia. Y empieza toda esa cosa, ¿sí? Pero se metió aquí, en el disco duro, una frasecita que alguien allá afuera le dijo: estás muy lindo, papito. Ojo. Porque en eso las mujeres parecieran muy vanidosas, pero a ellas se les olvida relativamente rápido que les dijeron: a él no tanto. Como nunca me dice nada, es que yo ya no me importo. Pues, apuesto que afuera sí le dice a alguno que, y preciso, nunca falla que por alguna circunstancia van en el carro los dos, pasa una chica muy hermosa, entonces siempre, automáticamente, la primera que lo ve es ella. ¿Sí? Entonces ella la ve a mirar. ¿Qué? Muy linda. Vaya con ella, vaya con ella. Y uno dice: ¿pero de qué me estás hablando? Bueno, porque uno generalmente no ve esas cosas. ¿Para qué quiero caballos si caballo tengo yo? Más o menos, esa es la actitud, ¿sí? Pero en cambio, vaya que ellas vean a un chico por ahí, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, ellas en ese momento miran, pero miran así. Vea, yo no sé cómo hicieron, pero es un escáner perfecto. En esa mirada, así como, ¿cómo se llama eso? De reojo. Se dieron cuenta de todo. De las medias. Hasta de qué color tenían los calzoncillos, yo no sé cómo. Tienen visión infrarroja, seguro, porque algo así. ¿Y qué pasa? Y en ese momento, si el hombre se da cuenta que estaba mirando, que miró de reojo, claro, como la acá no tiene nada, ¿cierto? Y entonces ella mira la barriga y le dice: pues, no, antes me sobra.
En fin, entonces volvimos a ser retenedores en esta parte del cuerpo y, insisto, empezamos a ver cosas que no teníamos que ver. Y fuera de eso, en esa parte que tiene que ver con el cuerpo, es frecuente que nosotros empecemos a no ser conscientes de que ese cuerpo necesitaba una especie de mantenimiento, ¿sí? Y ese mantenimiento implica entonces que si vinimos a habitar en este templo, es sagrado cuidarlo, es sagrado cuidarlo, y que es elemental, si pretendemos hacer un cambio, empezar a cuidar de qué nos alimentamos, es decir, todo lo que es la higiene corporal, hacer unos buenos ciclos del sueño, vestirnos bien, protegernos de manera adecuada, hacer ejercicio, es decir, conservar hábitos sanos, elementales, pero que generalmente, insisto, tenemos la tendencia a seguir repitiendo. Mañana dejo de comer estos dulces porque es que la última vez pues, ¿sí? Y la última vez es que esa última vez se prolonga y 30 años después se sigue prolongando. Entonces, ojo con esto. ¿Qué hizo esta decisión de cambio? Empezar a modificar entorno, tiempo y cuerpo para que nuestras emociones realmente se modifiquen. Si nosotros modificamos las emociones, podemos perfectamente incidir en las emociones del otro, porque esas emociones, queramos o no, son contagiosas. Queramos o no, son contagiosas. Yo creo que no hay nada más frustrante que uno mirar con alegría y con entusiasmo a alguien y el otro. Sí. Además empieza este movimiento imposible. Esto ya nos está diciendo, ojo, si usted llegó contenta, mi amor, ¿cómo te fue? Ahí está. Bien. Pucha, ¿dónde lo habrán pillado? Porque está aquí, ya digo, ¿qué lo está esperando? A ver, siéntese a ver. Y ahí empieza el desafío. Apenas él se pilla este tipo de movimientos, su inconsciente o su subconsciente le dice, ojo, mecanismo de protección, huida. Se llama huida. Y la huida le está diciendo, piérdase de aquí, dele tiempecito porque la tormenta se calme. Ya vengo, me habías dicho que traera del mercado la carne, ya vuelvo, voy por ella, es que se me olvidó. Venga a ver. Vengo. No, venga, y si lo sentaron, ya olvídese que la pérdida. Miren cómo un gesto solamente está cambiando por completo. Ese que llegó, mi amor, ¿cómo te fue? A los 10 minutos está en reacción de huida. Y hay dos tipos de reacciones, o de huida o de ataque. Si yo huyo, posiblemente evito la batalla y a lo mejor nunca se dé la guerra. Pero si yo enfrento en ese momento y se empieza a generar una política de guerra, ¿qué vas a decir? Dicen que una de las causas del infarto en los hombres es esa frase cuando le dicen tenemos que hablar. En algunos, eso. Y hay algunos que les falla el instinto de conservación y hablan pendejadas en una charla como esta, estando al lado de la señora. Como le pasó a un amigo, Bueno, en fin, miren, detrás de todo esto lo que yo quería traerles hoy es que volvamos a hacernos conscientes de que las emociones que estemos manejando dependen de verdad de una decisión que cada uno de nosotros tome. Y esa decisión nos está invitando al cambio. Y ese cambio, que ya lo habíamos visto por facetas, lo pusimos aquí medio desglosado para que entendamos que hay cositas que realmente son elementales y que podemos hacer y que no tendríamos por qué aplazar. Aplazar es meternos en esto de los tiempos, entonces ya fallamos. Y si no tomamos decisiones que modifiquen esto, también eso va a tener una consecuencia que va a enrarecer el entorno y por lo tanto todas estas cosas están perfectamente engranadas. Así que de nosotros depende que ese engranaje funcione de manera adecuada y que cada uno ponga de su parte eso que es necesario para empezar a motivar y a generar el cambio en otros. Si yo cambio, el otro cambia.
yo generalmente termino muchas de estas charlas diciendo, estamos a un pensamiento de cambiar nuestras vidas. Es el momento. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, vamos a hacer una meditación ahora.